Esto es un repaso de medios porosos, tensiones efectivas y flujo unidimensional común a la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Buenos Aires. El suelo y la roca son medios porosos. Medio poroso es un sólido con poros, suelos, rocas, también el hormigón, las maderas, nosotros mismos. Y volviendo a los suelos y las rocas, ellos se distinguen por tener especies que son partículas sólidas, típicamente silicatos, agua y gases, típicamente aire, que puede estar en diferentes fases. La fase sólida es las partículas del suelo y el agua que esté solidificada en estado de hielo. La fase líquida es el agua libre y el gas que quede disuelto dentro del agua libre, y la fase gaseosa es el aire y el vapor de agua que hay en las burbujas de aire que haya dentro del suelo. En la jerga, digamos, de la ingeniería civil, hablamos de fase sólida, líquida y gaseosa, hablando básicamente de granos, agua y aire. Pero es interesante recordar que puede haber flujo de agua que se evapora o condensa y de aire que se disuelve o escapa del fluido agua. Para estudiar este problema como mecánica del continuo, es necesario recordar que trabajamos con un continuo que es basado en el concepto de un volumen elemental representativo. Y para eso vamos a tener la discreción de recordar el concepto de las escalas de observación que fueron introducidas por Mandelbrot. Y vamos a hacerlo con el concepto que él presentó para la costa de Francia, pero aplicado a la costa de la Argentina. Si alguien nos pregunta cuánto mide de longitud la costa de la Argentina, nosotros no tenemos una respuesta, nadie la tiene, porque la respuesta depende del problema que queremos estudiar. Por ejemplo, si queremos medir la costa de la Argentina y tomamos un mapa escolar y una regla y vamos sumando, nos va a dar un número. Pero si tomamos un mapa de una escala más grande y en vez de una regla tomamos algo que mide con precisión al milímetro, nos va a dar otro número. Y si nos vamos caminando por toda la costa de Argentina apoyando una vara de 1 metro en el piso, nos da otro número. Y si la vara tiene 10 centímetros y venimos caminando de regreso, nos va a dar otro número. Y todos los valores son correctos porque la longitud de la costa depende de cómo la medimos y cómo la medimos depende del problema que tenemos. Entonces, imaginamos ahora solamente el pedacito de costa que hay en la península de Valdés. Solamente esto. E imaginemos que ahora somos un general del ejército que tiene que defender la costa usando un cañón que tiene 100 kilómetros de alcance. Puede parar un cañón acá, que tiene este alcance, puede parar otro cañón acá, que tiene este alcance, y necesita cubrir este pedacito con lo que va a parar un cañón acá, que tiene todo el alcance que necesita. Para esta general, la costa de la Argentina mide esto más esto. Porque necesita, entre acá y acá, necesita 3 cañones. Si esta persona ahora ya no tiene un cañón de 100 kilómetros de alcance, sino un cañón de 10 kilómetros de alcance, entonces va a necesitar poner cañones acá, en todos estos lugares. Y entonces ahora la costa de la Argentina, para esta persona, porque cambió el cañón, mide mucho más que lo que medía antes. Y si tiene que poner soldados con fusiles, uno cada 100 metros, la costa de la Argentina pasa a tener una gigantesca rugosidad, incluso entrando al puerto. No es cierto que 3 cañones de 100 kilómetros son igual a 60 cañones de 10 kilómetros y igual a 2.000 soldados de 100 metros. No suman lo mismo. El peso unitario del suelo tampoco. Las propiedades
del suelo, si yo tengo granitos con agua y aire, y yo mido las propiedades en una escala incorrecta, voy a tener un número que no es el que me sirve para mis análisis de ingeniería. Entonces, si por ejemplo me preguntan cuánto es el peso unitario del suelo debajo de mi pie, y tomo un granito de 1 milímetro cúbico, puedo tener la mala suerte que es un granito de arena y voy a decir que es el peso específico de la arena. Y si tomo un volumen al lado, capaz es solamente agua, y voy a decir que es el peso específico del agua, y eso es porque tomé 1 milímetro cúbico demasiado chico para medir el peso unitario del material que tengo para mi propósito como ingeniero civil de calcular, por ejemplo, las tensiones efectivas. ¿Qué escala usamos? La del volumen elemental representativo, sabiendo que estamos promediando en un volumen y que una vez que hayamos hecho el promedio, el concepto de partícula y de agua se borró, desapareció. Entonces, para este problema que tengo acá, una ventana muy chica me da saltos muy grandes, por ejemplo, en la porosidad. Una ventana un poco más grande, como de este tamaño, me da oscilaciones más chicas, y una ventana como esta que está aquí, puesta aquí, ya me da un valor constante. Quiere decir que yo puedo recorrer con una ventana del tamaño más grande y donde sea que la ponga, ya tiene suficientes vacíos y suficientes sólidos como para que la porosidad o cualquier otra propiedad que esté midiendo ya me dé aproximadamente constante. El más chico de los valores que me uniformiza la propiedad que quiero medir es el volumen elemental representativo de nuestro problema. En un balde de arena, probablemente algo del tamaño de una taza sea suficiente. Si tiene gravas, no alcanza con una taza, hace falta un jarrón. El tamaño de las muestras en nuestro laboratorio y muchísimas propiedades que nosotros medimos basados en normas tienen adentro escondido el concepto de volumen elemental representativo. Y lo necesitamos porque tenemos que convertir mediciones de fuerzas entre partículas en tensiones efectivas. Entonces, cuando hablemos de tensión efectiva en un medio poroso, estamos hablando de una suma de fuerzas que están actuando en unas partículas que ya no reconozco dónde están ni me interesa, porque a esa suma de fuerzas la divido por toda el área, no por el área de contacto de las partículas, sino por toda el área de mi volumen, y defino una tensión. Así que, ¿qué es la tensión efectiva? La tensión efectiva es un artefacto conceptual de la mecánica del continuo que equilibra las fuerzas interiores que actúan en la fase sólida de un geomaterial. Hay algo básico en las tensiones efectivas que esconden el principio de Arquímedes. Si nosotros tenemos el peso de una piedra en el aire y lo comparamos con el peso de una piedra sumergida, vemos que el peso de la piedra sumergida es el peso de la piedra del aire menos el peso del volumen de fluido desalojado. Eso lo dijo Arquímedes ya, y ahora vamos a convertirlos a suma de fuerzas dividido por el área más la presión de poros, tensión total, y lo descomponemos en tensión efectiva, que es la suma de fuerzas sobre el área, como tensión total menos la presión del agua en los poros. Si la tensión fuera exclusivamente el peso, sería el principio de Arquímedes. Es generalizado, la tensión puede ser cualquier tensión, un estado completo de tensiones, incluyendo tensiones normales diferentes en las tres direcciones y tensiones de corte, por supuesto, pero el concepto que esconde el de las tensiones, el concepto de tensiones efectivas, no es mucho más complejo que el propio principio de Arquímedes. Hagamos un ejercicio. Entonces tenemos presiones efectivas verticales en este depósito. Tengo el nivel de terreno natural, el nivel freático, peso unitario de 3 estratos. Entonces yo sé que a nivel de terreno natural la presión total es 0, y acá, aquí abajo y acá abajo van creciendo las presiones totales. Entonces, por ejemplo, 1,50 por 20, acá tengo que poner 30 kilopascales. Hagamos el ejercicio.
Entonces, quiero decir, hagan el ejercicio, paren aquí la grabación y hagan el ejercicio que les conviene hacerlo. Cuando analizamos el principio de las presiones efectivas, tenemos que saber que en sí mismo es limitado. El concepto de tensión efectiva es válido para un medio poroso saturado si las fases son completamente incompresibles. Pero en algunas aplicaciones con materiales muy densos, en las transiciones entre suelos cementados y rocas, por ejemplo, el concepto de tensión efectiva clásico limita la capacidad predictiva del modelo. Skempton en 1960 demostró que la presión efectiva se puede definir mejor como la presión total menos la presión del agua por un coeficiente que tiene en cuenta la rigidez volumétrica del suelo completo, como esqueleto que se deforma, y la rigidez volumétrica de los granos del suelo. Y mostró, Nur y Lee en 1971 mostraron esto con el ensayo experimental en el que graficaron la deformación volumétrica contra la tensión, el comportamiento de muestras saturadas y secas, y se ven todas muy diferentes, contra la tensión total. Cuando se lo grafica contra la tensión efectiva sigma menos U, se ve mucho mejor, pero todavía hay mucha dispersión. Y si se lo grafica contra la tensión efectiva definida por Skempton, ya la alineación es mucho más precisa. La interfaz entre el agua y el aire define el ascenso capilar y define el comportamiento de los suelos no saturados, incluyendo la sección. La interfaz entre agua y aire se comporta como una membrana con resistencia a la tracción. Miren este clip queda flotando en el agua y simplemente flota a pesar de que es de acero o de algún metal por la deformación de la membrana superficial que separa agua y aire. Y acá hay un dibujo muy lindo, esta capita es la membrana superficial y acá tenemos un bicho, un insecto, que camina sobre la superficie del agua y otro que camina por debajo. Este vive todo el tiempo bajo el agua, este vive todo el tiempo arriba del agua y están separados por un mínimo espesor de unas pocas moléculas de agua que forman la membrana capilar. Recordemos que la interfaz agua-aire es la responsable del ascenso capilar cuando el fluido moja las paredes del tubo capilar o del descenso capilar si el fluido no moja las paredes del tubo capilar. El ascenso capilar equivale a una tensión intergranular, o sea, a una tensión efectiva. Las fuerzas generadas por el ascenso capilar se convierten en tensión efectiva y aumentan la resistencia al corte del suelo. Es por eso que existen los castillos de arena. Y sin embargo, acá este castillo no se puede explicar solo por las tensiones de la succión o de la resistencia inducida por la tensión de tracción del agua. Esta persona, para hacer semejante castillo, tuvo que agregar azúcar al agua. ¿Qué es lo que hizo? Fue agregando agua azucarada a la arena y formando cada pedacito del castillo y esperando que se seque el agua para que la arena cristalice y suelde los granitos. La arena no, el azúcar cristalice y suelde los granitos de arena entre sí y queda toda esta estructura como un suelo seco, ligeramente cementado, que forma este hermoso castillo. Acá está la respuesta al ejercicio que les pedí que hicieran hará unos pocos minutos, y aquí tenemos las presiones efectivas verticales que quedan de la cuenta si uno ignora el ascenso capilar. Pero si uno tiene en cuenta el ascenso capilar, entonces la línea de presión de poro se extiende en altura, cruzando el cero hasta la superficie del terreno, con lo que las presiones efectivas en la superficie del terreno ya no valen cero. Voy para atrás. Si la presión efectiva acá fuera cero y yo quisiera caminar por aquí pisando, me hundiría, que es lo que uno ve cuando está en un barro que está en una calle de barro encharcada. Pero cuando la napa baja y está a 1 metro de profundidad, 1,5 metros de profundidad como en este caso, tengo una presión efectiva producida por el agua a tracción que le da resistencia al corte al suelo, y por eso las calles de tierra, si el suelo está seco, son duras y el auto puede pasar por encima sin dejar huella.
Miren el video que hay acá abajo a la derecha que se va a ir moviendo mientras nosotros hablamos. Entonces, tenemos una tensión capilar que tracciona el agua del suelo, en este caso es una arena, es una experiencia de Santa Marina del 2012, es solamente arena, le hizo un bollito y lo dejó que se seque en el aire del laboratorio. A medida que se seca la muestra de arena, las tensiones de tracción en el agua generan compresión en el suelo. Estamos hablando de compresión en el suelo, y la compresión del suelo reduce su volumen y se genera esta fractura. Esta fractura no es de tracción. Esta fractura es compresión de los granos de arena por tensión de tracción en el agua. A la izquierda se puede ver una fractura de tracción en un suelo no saturado por cambios en la humedad. Las tensiones capilares son tensiones efectivas también en los suelos no saturados, y acá hay un ejercicio muy lindo que hice hace muchísimos años, en el cual tomé 4 aros de diferentes diámetros, los llené con bentonita prácticamente de límite líquido y esperé un par de semanas a que se secaran en el laboratorio, y todas redujeron su volumen, por supuesto, muchísimo, como digamos el volumen final es del orden del 20% del volumen inicial, y la muestra más grande se fracturó. El fenómeno por el cual el material reduce su volumen hasta que cambia de color es el fenómeno, voy para atrás, que se observa acá. Y el cambio de color es cuando el agua termina entrando dentro de la masa del suelo, pero ya no es visible en la superficie. Esto, en el momento en que cambia de color, está asociado al límite de contracción. El límite de contracción es cuando el material deja de reducir su volumen a pesar de que seguimos reduciendo su humedad. Entonces, a medida que se va reduciendo la humedad, se va reduciendo el volumen, la muestra se achica, cada vez más chica, pero hay un momento en el que grandes reducciones de humedad implican reducciones de volumen muy pequeñas, porque lo que ha ocurrido es que ya el agua escapó de la superficie exterior de la probeta y se está perdiendo la saturación total, y ya estamos en zona, el frente de saturación parcial está entrando dentro de la probeta. Dejemos aquí las tensiones efectivas, vayamos a el flujo unidimensional. Esta es la ley de Darcy, que establece como hipótesis un medio poroso uniforme con flujo laminar y postula que la velocidad de flujo es linealmente proporcional al gradiente hidráulico, o sea, a la derivada de la altura manométrica dividida por la dirección de la trayectoria, la longitud en la dirección de la trayectoria. K es el coeficiente de permeabilidad que depende de la viscosidad del fluido y de la permeabilidad intrínseca del medio poroso. En un permeámetro de carga constante, se mide el ensayo se mide la permeabilidad de un permeámetro de carga constante simplemente manteniendo un desnivel de agua y calculando el volumen que atraviesa en un determinado tiempo, o sea, el caudal que pasa para ese desnivel de agua. Entonces, la permeabilidad es simplemente el volumen sobre el tiempo, el caudal, por la longitud sobre la diferencia de altura, que es el gradiente hidráulico, y dividido por el área del permeámetro. ¿Cómo es la distribución de presiones en este permeámetro? La presión total es entre acá y acá, la única presión es la del agua, así que esto tiene la pendiente del peso unitario del agua. Entre acá y acá es la pendiente la del peso saturado del suelo, que incluye el agua. Y entre aquí y aquí es el peso unitario del agua. Cuando vengo con la presión de poros, en la parte de arriba tengo la presión de poros, o sea, no hay poros, es la presión del agua en este espesor. Si voy por abajo, es la presión del agua en este espesor que está controlada por esta cota, y por diferencia, dentro de la probeta
tengo esta distribución de presiones de poros, que no es hidrostática porque está existiendo, es menor que hidrostática, porque está existiendo flujo de arriba hacia abajo. El flujo de arriba hacia abajo no afecta a esta presión porque esto es todo medio líquido, ni a esta, pero aquí en el espesor de la probeta reduce las presiones de poros que deberían haber sido así, pero son menores, y eso hace aumentar las tensiones efectivas. Entonces, las presiones efectivas en esta vertical son mayores que el peso unitario sumergido por la altura de la muestra, porque está sumado el efecto de la presión del agua, que es menor aquí que lo que sería en condiciones hidrostáticas. O sea, el flujo para abajo aumenta las presiones efectivas. Y ahora, ¿qué hace el flujo para arriba? Si tengo este punto más alto que esto, podemos hacer, con estos datos, podemos hacer un ejercicio y medir el caudal, calcular la altura que produce la falla del sistema y calcular los diagramas de presiones. Otra vez, si tienen ganas de practicar, pueden parar el video aquí y hacer el ejercicio. La respuesta es, como estamos en serie, el mismo caudal va a pasar por ambos estratos, o sea que el caudal del estrato 1 y del 2 son iguales, y la altura bandométrica, la pérdida de altura bandométrica es la suma de la pérdida de los dos estratos, eso es una serie. Entonces, bueno, la permeabilidad equivalente resultante de esta serie es la que está escrita aquí, y con la permeabilidad equivalente podemos calcular la velocidad. Calculada la velocidad, podemos calcular el caudal, con lo que tenemos la primera pregunta, y teniendo la velocidad y el caudal, podemos calcular la distribución de presiones. Hagámoslo gráficamente. Distribución de presiones totales es esta, de acá hasta acá es el peso unitario del agua, y de acá hasta acá es el peso la pendiente es el peso unitario de este suelo, y de acá hasta acá la pendiente es el peso unitario de este suelo. Otra vez, ponemos la presión del agua, que en el lado de arriba lo conocemos, y la presión del agua en el lado de abajo, que también lo conocemos. Y entonces, podemos calcular el punto en el cual se quiebra la presión del agua dentro de las probetas, calculando la presión del agua en este punto. ¿Cómo lo hago? La pérdida de altura manométrica en el estrato 1 es el gradiente hidráulico del estrato 1 por el espesor del estrato 1. La velocidad es común a ambas. Entonces, el gradiente hidráulico es velocidad sobre el coeficiente de permeabilidad del estrato 1, y nos queda que la pérdida de carga del estrato 1 es 5,1 centímetros. Están de acá hasta acá. Mientras que la pérdida de carga hidráulica del estrato 2 son los otros 0,9 centímetros, porque este material tiene una permeabilidad mucho más alta que este material, 10 veces más. Y entonces, presión efectiva es igual a presión total menos presión de poros. Y ahí lo graficamos, y el diagrama de presiones efectivas queda con estas pintas. Nos queda una presión efectiva alta al pie, que va cayendo linealmente aquí, y aquí queda una presión efectiva muy pequeña en todo el espesor de este material. El diagrama, así como está, nos permite también calcular el gradiente hidráulico crítico, porque podemos aumentar H1 y H2, obviamente proporcionalmente, hasta que en este punto nos quede una presión efectiva de 0. En ese momento, este tapón, todo entero, va a tener presión efectiva 0, que quiere decir que tiene resistencia al corte 0, y ese es el momento que no puede tomar más carga y se vuela. Entonces, el gradiente hidráulico crítico es aquel que produce una presión efectiva nula. Acá les corro este videíto donde el agua va subiendo
en esa probeta y una vez que el agua alcance por su velocidad de flujo, produzca presión efectiva nula, se nos va a hundir el edificio. Bien. Entonces, para calcular el garante hidráulico crítico, tenemos que calcular la presión, la altura que produce presión efectiva nula en este punto, y en este caso es sigma 1, 2, 0, o sea, la tensión en este contacto 0, significa que la presión 1, 2 tiene que tener la suma de los espesores más el gradiente, el incremento de carga hidráulica que produzca este resultado, que es la incógnita. Entonces puedo despejar el incremento de altura manométrica que lo produce, así que la altura crítica es la altura total factorizada por este incremento y nos va a 7,06. Si en vez de 6 aquí ponemos 7,06 centímetros de diferencia de altura entre el agua que entra y el agua que sale, la distribución de presiones efectivas queda así y todo este estrato de arriba queda con presión efectiva 0. Traten de hacer este ejercicio porque es la manera de recordar estas viejas ideas que vamos a estar usando todo el tiempo en todas las asignaturas de esta especialización.